Buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por compartir este día 7 de octubre con nosotros, con Bankinter, en el Día de la Educación Financiera. Soy Marco López, del Departamento de Valores de Bankinter, y bueno, la idea es compartir los siguientes 50 minutos con ustedes, hablando un poco de una introducción a lo que es el mundo del análisis técnico. A lo largo de la sesión vamos a ver concretamente dos partes, una primera parte mucho más teórica, donde vamos a ver los preceptos que son necesarios para comprender ese análisis técnico, y posteriormente continuaremos con una parte mucho más práctica de cómo llevar a cabo todo lo que hemos aprendido durante la sesión con nuestra herramienta gráfica, el broker gráfico. Básicamente, lo primero que tenemos que saber todos cuando hablamos de análisis técnico es básicamente 4 puntos. Lo primero, la tipología de gráficos que tenemos que utilizar. Lo segundo, las tendencias, los soportes y las resistencias. Cómo emplearlas, dónde se utilizan, cómo tenemos que utilizarlas. Las figuras de cambio de tendencia y, por último, las figuras de continuación de la tendencia. Con todo eso, que parece bastante complejo, realmente es muy sencillo, y con este curso ya pueden empezar a hacer sus primeras intromisiones dentro de este mundo de la renta variable. Sí decirles, como decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Al final, si un cliente se centra en comprar una acción porque tiene una corazonada, tiene un presentimiento, muy probablemente en la mayor parte de las ocasiones no le salga bien la inversión. Entonces, esta herramienta de análisis técnico es sencilla, es gratuita, no ocupa lugar la formación, como siempre decimos, y les animo a todos a ponerlo en práctica, porque realmente no cuesta nada, les lleva solo unos minutos antes de preparar cada inversión, y estoy seguro de que les va a funcionar mucho mejor la inversión. Lo primero, los tipos de gráficos. Cuando hablamos de análisis técnico, lo que nos importa es el precio. Toda la información, un analista técnico siempre le dirá que está recogida en el precio. El precio lo descuenta todo. Entonces, lo importante es buscar patrones en el tiempo que se repiten. Todo eso lo miramos ¿cómo? Pues a través de los gráficos. Y aquí, igual que durante todo el curso, les vamos a dar información, premisas, pero al final son ustedes los que tienen que adaptarlo a su metodología de inversión. Aquí sí que es verdad que tienen que usar el gráfico de velas. ¿Por qué? Realmente hay 3 gráficos. A día de hoy se utilizan los gráficos de líneas, que ¿qué hacemos? Unir los puntos de cierre o de apertura del mercado durante un periodo temporal, ya sea cierre diario, cierre semanal o cierre semanal. Pero realmente eso no nos aporta demasiado valor. Vemos la tendencia sí, pero no vemos la volatilidad, no vemos lo que ha hecho en el intervalo. Si es un cierre diario, no vemos lo que ha hecho en el día la operativa. Entonces, carece de información que nos pueda ayudar a determinar si estamos ante una tendencia alcista, bajista o ante un cambio de tendencia. Lo siguiente es el gráfico de barras, que ya incorpora esa información. Aparte de la apertura y el cierre, incorpora el máximo y el mínimo del periodo. El problema es que no es tan visual. Entonces, la última evolución es el gráfico de velas, el candlestick, que les animo a todos a que sean el que pongan por defecto dentro de su plataforma. El gráfico de velas al final es muy simple. El cuerpo, por decirlo de alguna manera, el cuerpo grande incorpora la apertura y el cierre, dependiendo del color será positivo o negativo, y además las líneas que salen por encima y por debajo del cuerpo indican el máximo y el mínimo de la sesión, con lo cual, cuanto más amplitud tenga, lo que nos quiere decir es que el mercado está mucho más volátil, que se mueve más. Puede ser interesante o no, pero sí lo podemos ver de una manera muy clara. Entonces, por defecto, gráfico de velas. Si seguimos, una vez ya configurada la herramienta con ese gráfico de velas, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues lo primero que nos vamos a centrar en qué son las tendencias, los soportes y las resistencias. Lo primero de todo, la tendencia es algo muy sencillo y que todo el mundo sabe. Hay 2 tendencias básicamente. Una tendencia puede ser alcista y bajista. Es verdad que alguien me podría decir que existe una tendencia lateral, y es cierto. ¿Qué ocurre? Que realmente la tendencia lateral para un inversor en bolsa, a menos que haya mucha volatilidad en el mercado, no resulta el mejor momento para invertir. Es mucho más interesante coger bien sea una tendencia alcista o una bajista, porque hay volatilidad. Y la volatilidad a los inversores es el riesgo, y el riesgo al final es sinónimo de rentabilidad o de pérdida, pero nuestro objetivo es buscar esa volatilidad para intentar sacar beneficio. Entonces, la tendencia alcista, muy sencillo, cuando se grafique, lo más importante, lo que unimos son los mínimos ascendentes. Cuando hacemos la gráfica nos importan los mínimos, que vayan subiendo, como ven en la gráfica. Sin embargo, si la tendencia es bajista, lo que unimos que son máximos decrecientes. Quédense con esa idea, porque si lo hacen bien, realmente las figuras de cambio de tendencia o de continuación de la tendencia siempre soportan estos 2 niveles. Si está bien graficado, es muy sencillo identificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, 2 tendencias, alcista o bajista. ¿Cómo se conforman? Las tendencias
pueden ser muy amplias, pueden ser a muy largo plazo, pueden ser más cortas o pueden ser de duración intermedia. Al final, todo nos vale, lo importante que es saber dibujarla correctamente. Como pueden ver aquí en el gráfico de la tendencia, tenemos una tendencia alcista a largo plazo con la característica figura de los dientes de sierra. Un inversor que hubiera comprado en el momento inicial de este gráfico, al final, ¿hubiera ganado dinero? Sí, pero podría haber maximizado su beneficio mucho más operando con las tendencias intermedias, comprando y vendiendo en los puntos donde vemos cambios en la tendencia. Aquí vemos los dos tipos de tendencia, tanto alcista como bajista, y sobre todo lo que queremos que vean es la forma de graficar, que es lo importante. Mínimos crecientes en el caso de la tendencia alcista y máximos decrecientes en el caso de la bajista. Para que lo veamos gráficamente, aquí lo ven de una manera muy visual a través del gráfico de Inditex. Una tendencia claramente alcista que evidentemente tiene sus momentos de dientes de sierra con bajadas, pero que si nos ceñimos al análisis técnico no hay un cambio de tendencia. Si yo hubiera comprado en cualquier momento desde el inicio de este gráfico, realmente no he tenido ninguna señal de venta y por tanto debería seguir posicionado en el valor. Una tendencia bajista nos pasa lo mismo. Aquí si se fijan tenemos el gráfico de Banco Santander. Igual, ¿qué hemos estado uniendo? Máximos decrecientes. ¿Se ha salido la señal? No, ha tocado esa señal máxima, es donde unimos los puntos y a partir de ahí no hubiéramos comprado posición porque todavía estamos en tendencia bajista, ¿de acuerdo? Una vez sabido esto, lo que les decía es muy sencillo. Este gráfico me viene muy bien para ejemplarizar una cosa. Si se fijan, yo puedo usar cuantos más puntos coincidan de mi gráfico de precio en lo que llamamos la tendencia al graficarla, en este caso como es una tendencia bajista, estoy usando máximos decrecientes, cuantos más máximos decrecientes toquen, lo que significa es que tiene mayor fortaleza el valor. Como recordarán, al principio de la sesión les decía que el análisis técnico no es otra cosa que identificar patrones que han pasado en el pasado, por lo tanto, cuantos más veces se repita un precio, mejor será esa línea como interpretación de tendencia o como soportes y resistencias, como veremos más adelante. Mayor repetición, mayor consolidación de esos niveles. Las tendencias según la dirección ya las hemos visto, alcista, bajista y lateral. Lateral al final nos quedamos planos y en unos periodos normalmente intermedios, al final tengo movimientos de dientes de sierra arriba y abajo, pero el resultado para un inversor que haya estado todo ese tiempo posicionado es el mismo, ni ha ganado ni ha perdido dinero. Y según la duración se clasifican, como les decía también, en primaria, secundaria o terciaria en función de cuánto dura esa tendencia. Los soportes y las resistencias. Una vez sabemos identificar claramente dónde está la tendencia, si es alcista o bajista, ¿qué nos va a identificar? Señales de compra y de venta. ¿Qué ocurre? Que normalmente las tendencias son para inversores a muy largo plazo, porque normalmente una tendencia suele durar varios años si nos vamos al eje principal. Normalmente lo que hacemos los operadores para intentar sacar beneficio durante periodos más cortos de tiempo es utilizar lo que llamamos los soportes y las resistencias. ¿Qué es el soporte? El soporte, como se fijan en la primera gráfica, es el nivel donde cada vez que el precio lo toca, rebota hacia arriba, en un movimiento bajista. La resistencia es lo mismo, pero al revés, es decir, es la línea superior en la cual cuando el precio va llegando a ese nivel, empieza a haber una venta y corrige el precio a la baja. ¿Por qué se conforman estos soportes y estas resistencias? Básicamente es un tema de oferta y demanda. Cuando determinada acción llega a un nivel de precios donde el comprador se siente cómodo en la venta porque cree que ya ha ganado el suficiente dinero, lo que ocurre es que empieza a vender. Igual que pasa en los soportes cuando una acción llega a un nivel de precios que todo el mundo considera apetecible en el mercado, empieza a subir la demanda de esa acción. Por tanto, son niveles psicológicos, donde el nivel de precio empieza a mover la oferta y la demanda y por eso hay rebotes en esos niveles, ya sea al alza o a la baja. Es importante tenerlos en cuenta, aunque es verdad que hay muchos clientes, mucha literatura al respecto, que les dirán que esto es una profecía autocumplida, porque como todo el mundo utilizamos los soportes y las resistencias, cuando llega a esos niveles vendemos o compramos. Pero además de eso, hay ese componente psicológico en los precios, que es lo que efectúa. Sea de una manera o de otra, a nosotros como inversor nos tiene que dar igual, porque realmente lo que queremos es optimizar nuestra inversión. Si todo el mundo lo hace, para mí no es malo. Lo que significa es que es un momento bastante consolidado y oportuno o de venta o de compra, con lo cual hay que tenerlos en cuenta. Lo que hemos visto hasta ahora son soportes y resistencias laterales, pero las hay oblicuas. Las oblicuas, ¿cómo se fijan? Es lo que casi todo el mundo conoce como los canales. Si yo en una tendencia alcista grafico los mínimos crecientes, lo que estoy creando en la parte baja, cuando se la estoy graficando, ¿qué es? La resistencia.
¿de acuerdo? Y una tendencia bajista, cuando uno los máximos decrecientes, lo que estoy intentando canalizar es mi soporte. Entonces, yo puedo usarlo tanto horizontal como oblicuo, depende de mi tipología de inversor. Y aquí vamos a empezar un poco ya a entrar en términos un poco más complicados. Cuando hablamos de líneas horizontales, lo que nos estamos refiriendo es a aquel inversor que lo que está invirtiendo es a oscilar, es decir, lo que busca son puntos donde cambia esa tendencia, ya sea a largo o a corto, pero es un momento donde a corto plazo va a corregir esa tendencia, por lo tanto es un momento interesante de compra o de venta. Cuando hablamos de los canales, de las oblicuas, estamos mucho más hablando de un inversor a largo plazo. ¿Por qué? Porque normalmente estas líneas se comportan mucho mejor cuanto mayor largo plazo es el sistema. Las posibilidades de acierto son bastante más elevadas en oscilación que en tendencia y se dan mucho más, pero los márgenes son mucho más pequeños. Entonces, también cuál sea su tipología de inversor, si es muy bueno identificando oscilaciones o si es muy bueno identificando tendencias, determinará qué método usar y qué líneas de soporte y resistencia son las más adecuadas para usted. Aquí lo ven gráficamente, esta acción concretamente es el Nasdaq, ¿vale? Es un índice. Lo que hemos graficado son esas líneas de soporte y de resistencia, y si se fijan, pues la verdad es que él casi lo cumple al milímetro, salvo en una ocasión que es cuando rompe la resistencia. Es muy importante los soportes y las resistencias, que cuando lo hagamos una inversión en estos patrones, tengamos siempre la precaución de poner las órdenes stop, porque en algún momento puede llegar a romper ese soporte o esa resistencia, y en ese caso, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una resistencia y sobrepasamos ese valor, esa resistencia automáticamente se convierte en soporte y ya tenemos que buscar la resistencia en el punto más alto. Por lo tanto, es fundamental para un operador en oscilación que utiliza soportes y resistencias marcarse esas órdenes stop para protegerse en el caso de que no se cumpla ese rebote del que estamos hablando. Técnica básica. Luego lo veremos un poco más gráficamente con el gráfico, pero no tiene ni más ni menos complicación que esa, es bastante sencillo. Hablamos de señal de compra, ¿cuándo? Cuando algo rompe hacia arriba una tendencia bajista, y de señal de venta cuando rompe hacia abajo una tendencia alcista, ni más ni menos, se puede ver muy bien gráficamente. Aquí tenemos concretamente el IBEX 35, si fijan el periodo, vengo de tendencia bajista, se me genera un doble suelo, que luego lo miraremos como una figura de cambio de tendencia, y a partir de ahí se me generaría una señal alcista, ¿de acuerdo? Podríamos graficarlo. Ahí únicamente hemos graficado que viene de un canal alcista, diverge tocando ese techo en esa resistencia superior, se convierte en un canal bajista y nuevamente a partir del mes de agosto vuelve a un periodo alcista. Si se fijan, ahí estaría la señal de compra y ahí estaría la señal de venta. Cuando hablamos de estas tendencias, normalmente no compramos y vendemos en el pico, normalmente, luego lo veremos con las figuras de cambio de tendencia, nos aseguramos cuando viene el pullback, que es el movimiento que de alguna manera nos dice si esto es real o no, y está muy basado en el volumen. Ahora lo veremos más adelante. Si se fijan, aquí ya les incluyo cómo operar con las órdenes stop. Este gráfico, concretamente, si se fijan, se está moviendo entre el soporte y la resistencia, va tocando soporte y resistencia, va tocando soporte y resistencia, y ahí son donde yo tendría que ponerme mis niveles de venta e inferiormente mis niveles de compra, poniéndome todas mis stop loss, ¿dónde? Un poquito por encima de la línea de resistencia y un poquito por debajo de la línea de soporte. Eso es vital, y a partir de ahí yo iré moviendo mi inversión. Es una inversión que requiere tiempo, requiere un poco de constancia y sobre todo requiere dedicarle sus conocimientos y ponerlo en práctica con nuestro broker. ¿Cómo canalizo esas tendencias? Pues las tendencias siempre tienen un origen y un final, si no, no serían tendencias, sería la normalidad. Entonces, hay ciertos momentos en los que empieza a haber rupturas de esas tendencias y es muy importante identificarlas. Oye, ¿ha roto intradía o en el cierre esa tendencia? ¿Lo ha roto con volumen, sin volumen? ¿Se ha confirmado por un gap o por alguna figura de cambio de tendencia? ¿Se ha producido un pullback que lo confirme? Vamos a ver todo eso ahora mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo detectarlo? Aquí tienen un gráfico que, si se fijan, venimos de una tendencia bajista y tenemos la ruptura. ¿Qué ocurre en el soporte? ¿Detectan alguna figura? ¿Detectan algo? Pues realmente sí, si se fijan hay un doble suelo donde, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que ese soporte ha funcionado muy bien, toca soporte, rebota, vuelve a tocar soporte y ya empieza a rebotar hacia arriba. Tenemos un pequeño pullback, si se fijan un poco más adelante,
y al final ya consolida rompiendo el pullback. Esas son nuestras líneas de inversión y eso es lo que yo tendría que estar comprobando como un analista técnico para poder hacer la inversión. La amplitud del canal, ¿de qué va a depender? De mi volatilidad, ni más ni menos. Y alguno me dirá que no es importante, que sí es importante, pues es vital. ¿Por qué? Para un operador que opera en soportes y resistencias, si se fijan, el método es, si yo compro cuando toca el soporte y vendo cuando toca la resistencia, en algún momento me voy a equivocar y voy a estar cubierto por las stop loss, no tengo ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que si ese canal de soporte y resistencia es muy estrecho, lo que voy a pasar es que voy a ganar poco dinero con cada operación. Entonces, es posible que la operación no me salga rentable, que ese método no valga. Por eso, les decía al principio, la volatilidad para un inversor de análisis técnico es vital, ya sea al alza o a la baja, porque es lo que me da oportunidades. Si ese canal es muy amplio, lo que me genera son muchísimas oportunidades de compra-venta y aunque me genere pocas, lo va a hacer con un margen muy grande, con lo cual me va a interesar hacer la operación. Entonces, si hay mucha volatilidad, ese canal va a ser más amplio y por lo tanto yo tengo más oportunidades y sobre todo más margen en cada oportunidad para obtener más beneficios. Por eso es vital. Si se fijan, pues aquí tenemos una línea de margen que prácticamente estaríamos hablando dentro de la tendencia de un canal de casi 10 euros aproximadamente. 10 euros en esta acción, hablamos de una ganancia bastante importante, hablamos de un 33%. Entonces, ¿sería interesante operar con el sistema de compra y venta en soporte y resistencia? Sí. ¿Por qué? Porque el margen es suficiente para sacar rentabilidad. Con esto, básicamente, vamos a acabar con las líneas de tendencia. ¿Qué vamos a mirar ahora? Hemos visto soportes y resistencias de una manera muy rápida y ahora lo que nos interesa es identificar, oye Marco, ¿esto va a durar? Sí, pero ¿hasta cuándo? Pues hay ciertos patrones que se suelen repetir habitualmente a lo largo del tiempo que me ayudan a identificar si va a haber un cambio o si realmente no es un cambio, sino que es una continuidad de tendencia. Como les decía al principio, si está bien graficado, si yo he graficado uniendo mínimos crecientes o máximos decrecientes, depende si la tendencia es alcista o bajista, lo voy a tener muy sencillo, van a ser muy fáciles de identificar las figuras que marcan una continuación de tendencia y una rotura. Si no lo he hecho bien, por contrario, va a ser mucho más difícil. Entonces, punto principal, pintar bien esas líneas cuando lo hagamos en el gráfico. Luego verán con mi compañero Manu Sabatel, cuando empiecen con la herramienta, que realmente es muy sencillo y que si no quieren hacerlo ustedes, el propio sistema se lo realiza automáticamente, con lo cual no se preocupen por la complejidad o no de utilizar estas líneas y de usarlas de una manera adecuada. Vamos a empezar a hablar de esas figuras de cambio de tendencia. Las figuras deben estar precedidas por una tendencia siempre, es decir, yo cuando hablo de un cambio de tendencia siempre vengo de una tendencia alcista que me va a cambiar a una tendencia bajista o viceversa. Lo segundo es que el primer indicio es que se empieza a romper. Si yo grafico, como les decía anteriormente, en una tendencia alcista los mínimos crecientes, lo que voy a ver es que el precio me va a romper esa línea. Esa es la primera señal, la vital. La primera señal que me está indicando que algo está pasando, que la oferta y la demanda se están desajustando. Cuanto mayor sea la formación de la figura de cambio de tendencia, mayor será el movimiento que le siga. Siempre es así como lo medimos. Y por último, que el volumen incrementa la importancia cuando sigue la dirección de los precios. Es decir, si yo tengo un cambio de tendencia de alcista a bajista con mucho volumen, lo que me está adelantando es que la bajada va a ser importante. Si es de poco volumen, incluso puedo llegar a predecir que es una figura no tanto de rotura, sino de continuación de la tendencia. Por tanto, tengo que estar muy atento siempre al volumen. Además de eso, porque el pullback, que es el movimiento que les decía anteriormente, que me va a indicar una pequeña vuelta a la normalidad, luego lo veremos mejor gráficamente, pero al final un pullback lo que es yo vengo de una tendencia alcista, empiezo a bajar y cuando empiezo a bajar y rompo la línea de tendencia, ¿qué ocurre? Que hay un movimiento otra vez al alza, pero es un movimiento que suele venir acompañado ¿de qué? De muy poco volumen. Es la señal que me lo identifica. Si ese movimiento alcista tiene poco volumen, lo que me está diciendo es que la gente cree que esto sigue siendo una tendencia alcista y compra, por lo tanto el precio de la acción sube, pero realmente como tiene poco volumen, lo que ocurre es que nadie se lo cree y al final luego vuelve a haber una segunda arremetida donde de verdad baja el valor con fuerza. Entonces, cuando identificamos cambios de tendencia, pero vemos que tenemos duda de si es una continuación o si es una ruptura, lo más fácil es ver el volumen. Si el volumen es muy bajito, no le hagamos caso. Si hemos roto la línea de tendencia, nos tenemos que creer que eso se va a ir para abajo. Así funcionamos en el análisis técnico. La figura por antonomasia, que todo el mundo le suena porque se hizo perfectamente en el Dow Jones, concretamente en el año 2009, es esa figura del hombro cabeza hombro,
que tienen delante de sus pantallas. ¿Qué significa el hombro, cabeza, hombro? Como están viendo, veníamos de una tendencia alcista y se forma esa figura que equivale a la cabeza y los dos hombros de una persona. Si lo ven, aquí está muy bien dibujado, no tiene por qué ser perfectamente simétrica. Hay veces que la línea clavicular puede estar ligeramente oscilada hacia un lado o hacia otro. No hay ningún problema. Lo importante que es que esa línea clavicular coincida y se pueda graficar las dos caídas del hombro y que la cabeza sea mayor que los dos hombros, siempre. Cuando pasa esta figura, ¿qué ocurre? Que al final de la misma empieza el cambio de tendencia y siempre viene precedido ¿de qué? De un pullback, que es lo que para que lo vean gráficamente, ahí lo tienen. Es el movimiento de empieza a bajar, pero todo el mundo, hay gente todavía que dice, oye, no, esto sigue siendo una tendencia alcista. Mete dinero en la posición, sube algo, pero con muy poco volumen, y luego llega la corrección real. ¿Cuál es la corrección real? Pues si se fijan, en análisis técnico lo medimos desde la cabeza hasta la línea clavicular, sería lo mismo que tendría que bajar, ¿desde dónde? Desde la formación de la línea clavicular. Esa sería nuestra confirmación de que se está produciendo ese hombro, cabeza, hombro y que ha llegado a su corrección. ¿De acuerdo? Entonces, esta figura es muy importante. Cuanto más volatilidad que va a pasar, que el hombro y la cabeza va a ser mucho más amplia, cuanto menos volatilidad, más corta, igual que antes, pues cuanto mayor volatilidad, mayor probabilidad de que nosotros saquemos una rentabilidad importante. Si se fijan, hay muchos valores que lo hacen a lo largo de tiempo. Les he dicho el Dow en 2009 porque es un ejemplo de manual, de libro. El DAX también lo hizo en esa misma época, pero tienen muchas acciones, muchos índices que acometen esta figura de manera regular. El hombro, cabeza, hombro se puede medir a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. A corto plazo el problema es que se genera muchas veces, entonces más que un hombro, cabeza, hombro son dientes de sierra, que podemos confundir por la figura. Pero lo que nos interesa sobre todo es cuando yo marco una tendencia un poco más a largo plazo, que estoy hablando de una visión de 1 o 2 años, y se me empieza a generar ahí esa figura, eso es lo importante y lo preocupante, porque va a tener una amplitud importante y por tanto puedo ganar o perder bastante importe con esa operación. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si en vez de una tendencia alcista, que es lo que todos estamos acostumbrados, alcista, hombro, cabeza, hombro, vengo de una tendencia bajista, es lo que llamamos hombro, cabeza, hombro invertido. El funcionamiento es exactamente el mismo, pero al revés. Vengo de tendencia bajista, se me conforman los dos hombros y la cabeza, pero invertidas hacia abajo, y luego en el movimiento alcista tengo un pequeño pullback de inversores que piensan que, oye, no, esto sigue cayendo, pero va acompañado de muy poco volumen. Misma señal, misma identificación, ¿y cuál es mi momento objetivo de compra? Realmente hay dos, podría hacerlo en la línea clavicular o, si soy un poco más defensivo, por decirlo de alguna manera, cuando se me ha confirmado ese pullback. Cuando tengo el pullback y vuelve a la normalidad, en este caso baja y vuelve a subir con volumen, ese es mi momento de compra si soy un poco más conservador. Pero cualquiera de los dos sería una muy buena opción. Si se fijan, hombros, cabeza, hombro invertidos, igual que en el caso anterior, los tenemos en innumerables ocasiones y es muy sencillo de identificar porque es una figura muy conocida y muy fácil de reconocer. ¿Qué otras figuras de cambio de tendencia existen? Pues el hombro, cabeza, hombro, aunque sea la más conocida quizás, realmente no es la más habitual. La más habitual en periodos de largo plazo son los dobles techos, los triples techos, los dobles suelos y los triples suelos, sobre todo los dobles. ¿Por qué? Porque realmente sí que es una señal muy buena que me está indicando que en ese nivel, en esa resistencia, si vengo de una tendencia alcista, los inversores empiezan a cambiar su opinión y empiezan a pensar que es un buen momento de venta porque ha llegado a un precio objetivo que les parece interesante. Ni más ni menos. Si se fijan gráficamente, ¿cómo lo haríamos? Al final vengo de una tendencia alcista, se me genera ese primer techo, corrige, segundo techo, corrige y me hace un pequeño pullback rompiéndome la línea clavicular, que ¿qué es? La línea clavicular es la línea donde se unen, por decirlo de alguna manera, la interconexión de los dos techos. Ese sería mi margen, desde esa línea clavicular hasta el máximo anterior. Y con eso voy a tener la figura del pullback. Igual que en el ejemplo anterior, y aquí todo el rato, si se fijan, va a haber muchas similitudes, yo tengo dos opciones, o ponerme, en este caso, una venta en el momento de la línea clavicular, o esperar la confirmación por parte del pullback y en ese momento realizar la venta de mis posiciones, ¿de acuerdo? Venta de posiciones, o si hablamos de productos como pueden ser los derivados, ponernos a corto, si tenemos la opción, ¿de acuerdo? Entonces, doble techo, mucho más habitual y igualmente también es muy fácil de reconocer. Muchos valores lo han hecho, aquí les traigo por ejemplo esta figura en semanal del Santander, lo hizo perfecto, ese doble techo con corrección a la baja después. Si se fijan, aquí no hubo hombro, cabeza, hombro, tenemos un doble techo de libro. Las figuras de cambio de tendencia siempre tienen su invertida, en el caso del hombro, cabeza, hombro lo hemos visto anteriormente, en el caso del doble techo
lo llamamos doble suelo. Pero el comportamiento es igual, lo único que venimos precedidos por una tendencia bajista que corregimos. Siempre es vital, si operamos en este tipo de inversiones, lo que les comentaba al principio, órdenes stop. Y es verdad que aquí veo con un cambio de tendencia y realmente preocupa menos, sobre todo si espera la confirmación del pullback, pero siempre es útil, interesante y no tiene ningún coste para ustedes ponerse esa orden stop para mejorar y eficientar su riesgo. Sobre todo la orden stop lo que mide es riesgo, intenta cubrir esa posición de riesgo. Gráficamente se puede ver perfectamente en el gráfico cómo hace ese doble suelo, perfecto, y a partir de ahí empieza a corregir la tendencia de bajista a alcista. El triple techo y el triple suelo son más complicados, se suelen hacer menos a menudo. Y alguien, si me ha escuchado desde el principio, estará pensando, ¿qué es mejor, un doble suelo o un triple suelo, un doble techo o un triple techo? Como les decía al principio, como aquí lo que se trata es de buscar patrones que se repiten en el tiempo del pasado, cuanto más veces se repita un patrón, nosotros lo consideramos una mejor señal, por lo tanto, nos da mucha más viabilidad un triple techo que un doble techo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay más puntos donde se repite esa demanda. Pero el funcionamiento luego es el mismo, me fijo mi línea clavicular, donde se interconectan las correcciones de ese doble techo, y a partir de ahí, de eso al máximo, sería mi objetivo de beneficio en la operación, en este caso poniéndome corto de mercado, ¿de acuerdo? El pullback con confirmación y exactamente igual que el modelo de doble techo, pero en este caso con 3 señales de rebote. Y el triple suelo exactamente igual. No voy a entrar en profundizar mucho para que lo vean, los plazos de formación siempre son entre 2 y 3 semanas de este tipo de figuras, cuando estamos mirando gráficos un poco más a largo plazo, porque es donde se me genera el margen suficiente para poder obtener beneficios de la operación. Los suelos redondeados, que sería la otra figura por definición, se genera muchas veces, pero ¿cuál es el problema? Que yo viendo este gráfico realmente se ve muy fácil porque está muy bien dibujado en este caso, pero cuando lo hacemos con líneas, con velas, el problema que tenemos es que normalmente lo podemos confundir con un doble suelo o un triple suelo. Tampoco me importa, me refiero, al final todo significa lo mismo, al final significa un cambio de tendencia. Entonces, esta les va a costar mucho más identificarla, pero lo que seguramente identifiquen sea un doble suelo o un triple suelo en su figura, cuando lo estén viendo. Realmente aquí el margen además es bastante más pequeño que en el caso de los triples suelos o de los dobles suelos y por lo tanto es más complicado hacer el ajuste, además que el pullback es más difícil de prever. Es una figura que se forma menos, ahora lo veremos, pero como ven en el gráfico puede ser perfectamente un doble suelo y lo pueden confundir como tal. Tampoco habría ningún problema porque el significado es el mismo, entonces realmente lo que me va a variar un poco es mi objetivo de rentabilidad, pero no el cambio de tendencia en sí, que es lo que a mí me importa de esta figura. Venimos de tendencias, hemos visto qué figuras determinan un cambio de esa tendencia que traemos previamente y ahora ¿en qué nos vamos a focalizar? En la continuación de la tendencia. Muy importante, permítanme que se lo repita una y otra vez, pero me voy muy satisfecho de este curso si se quedan con esa idea. Bien graficado la tendencia, ya sea alcista o bajista, con los mínimos crecientes o los máximos decrecientes, estas figuras son muy fáciles de identificar, por lo tanto, vamos a hacerlo de la manera más correcta posible. Estas figuras se hacen ¿por qué? Porque en periodos muy largos de tiempo, al final, la oferta y la demanda siempre tienen cierto agotamiento en la tendencia y, por tanto, va a hacer que corrijan. Nunca vamos a estar en un periodo de subida generalizada. Tenemos Estados Unidos, que desde hace 3 años sí, pero aún así también hemos tenido vaivenes, como recordarán, en los 2 últimos años, en los mercados americanos. Por lo tanto, el funcionamiento en este caso es similar. Estas figuras lo que nos determinan es que hay un cierto agotamiento, ya sea en la oferta o en la demanda, pero que eso de por sí no va a generar un cambio en la tendencia. No estamos cambiando la tendencia, solo se está frenando para luego volver a coger impulso, ni más ni menos. Las figuras por antonomasia más habituales, ¿cuáles son? Los triángulos. Lo vamos a ver gráficamente para que lo vean bien. Los triángulos simétricos sería la primera figura. ¿Qué vengo en este caso? Si se fijan, vengo en tendencia alcista y se me está generando un triángulo con máximos y mínimos en los dientes de sierra. Pero ¿qué es lo interesante de esta figura? Como yo les decía al principio, si está bien graficado, en este caso, tendencia alcista que 1, mínimos crecientes. ¿Hay algún mínimo decreciente en esta figura? No, siempre son mínimos crecientes. Por lo tanto, me tengo que fijar en eso, que los mínimos siguen siendo crecientes. Me viene muy bien para fijar niveles objetivos de rentabilidad, es decir, se fijan en el gráfico de la izquierda, ¿qué veo muy bien? La amplitud de la primera línea del triángulo es la que me tengo que fijar como objetivo para luego,
si en ese momento hago la compra, al finalizar la figura del triángulo, marcarme mi stop de beneficio, mi stop profit en ese nivel. Es lo que me llevaría a la figura. Sencillo, es bastante habitual esta figura y es para operadores más a corto plazo, ¿de acuerdo?, que a largo plazo. Si se fijan, se hacen en muchos títulos. La figura la podemos ver con bastante exactitud y escuadra muy bien, como les decía, la amplitud, tanto en el movimiento inicial como en el movimiento de retorno, si la arrastro en el gráfico. Los triángulos rectángulos ascendentes, me pasa lo mismo, vengo todo el rato de tendencia alcista. ¿Tengo mínimos crecientes? Sí. Por lo tanto, ya tengo una primera señal de que esto no es un cambio de tendencia, no me está rompiendo la tendencia, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a usar para lo mismo, para fijarme mi nivel de objetivos, después del pullback o justo en la línea clavicular. Los dos son un buen momento. Normalmente, como les decía al principio, los defensivos suelen esperar a que se genere ese pullback, que al final viene acompañado de mucho menos volumen, y esa sería mi señal. Se fijan gráficamente, lo tenemos aquí dibujado, y se forman, ya les digo, en innumerables ocasiones. Las rectangulares son quizás de las figuras de los triángulos un poco las más complicadas de identificar. ¿Por qué? En este caso sigo viniendo de tendencia alcista, pero si se fijan, no llego a tener mínimos decrecientes, pero sí que se me estancan los mínimos, los tengo laterales. Entonces, aquí lo que me tengo que graficar son mi soporte y mi resistencia en esos triángulos que me están marcando. Si veo que no me rompe el soporte, en el momento de ruptura, cuando tenga mi pullback, puede ser mi momento de inversión. ¿Con qué nivel? Pues desde los mínimos de los tres de las figuras rectangulares hasta el máximo del canal, lo tengo que extrapolar. Cuanto más volatilidad, más amplio va a ser el canal, como en todas las figuras que venimos defendiendo hasta ahora. Igualmente son, ya les digo, para inversores más a corto o medio plazo, estas figuras no se dan de una manera generalizada para gráficos 2-3 años o para inversiones a muy largo plazo, sino que para eso tendríamos las tendencias. Esto es más para un operador medio-corto plazo. Si se fijan, igual, las tenemos bastante repetidas a lo largo del tiempo. Por último, fuera de los triángulos tenemos las cuñas y las figuras rectangulares. Las cuñas, en este caso, vienen precedidas de un movimiento bajista, o sea, mi tendencia es bajista, lo están viendo. Vengo de un movimiento bajista y me empieza a hacer la cuña ascendente. Pero realmente sigo mi mismo criterio de antes. ¿Qué uno cuando estoy en movimiento alcista? Mínimos decrecientes. Y en movimiento bajista, máximos decrecientes, mínimos crecientes, máximos decrecientes. ¿Tengo máximos decrecientes? No. ¿De acuerdo? Entonces, yo sigo en mi tendencia bajista. Para un inversor a largo plazo no me debería de mover de aquí. Lo que voy a graficar muy bien es si quiero aprovechar pequeñas oportunidades que me da el mercado. Esa corrección, pues desde la base de la cuña, es lo que se me debería de generar posteriormente como objetivo de rentabilidad una vez me haya roto la línea de soporte que he graficado con la cuña. Puede ser ascendente o puede ser descendente, dependiendo de cómo venga la figura de tendencia previa, si es alcista o bajista. Con todo esto hemos visto de una manera lo más rápido y sencillo posible. Mi idea, que se lleven un poco en la mochila. A partir de ahora, cuando empiecen a operar en bolsa, cuando vayan a comprar un título, no les cuesta nada abrirse el gráfico o en cualquier medio, ya no sea en Bankinter, en cualquier medio de expansión, El Economista, es indiferente, tienen información de precios. Utilícenla, pero utilícenla además con un poco de análisis técnico. No les va a llevar mucho tiempo, como ven, se hace de una manera rápida y por lo menos pueden tener una idea de, me gusta este valor, voy a comprarlo, pero miren si el precio les va a acompañar, porque si el valor está en una tendencia bajista, por mucho que a ustedes les guste, lo que tiene que tener en cuenta es que la mayor parte del público que está invirtiendo en el valor está viendo una tendencia bajista y por tanto ponerse en contra de la tendencia en bolsa siempre es tremendamente complicado. Pueden acertar, pero lo más probable es que se les lleve por delante, con lo cual yo nunca les recomiendo ponerse en contra de la tendencia principal. Ahora, si les parece, como les decía, parte teórica, vamos a empezar con la parte práctica. Nos vamos a ir al broker gráfico de Bankinter para poner en práctica todo esto que hemos estado viendo en la parte teórica. Bien, si se fijan, acabamos de abrir la plataforma. Lo primero que van a ver en nuestra plataforma, que luego mi compañero Manu Sabatel les comentará en mucho más profundidad, nuestra plataforma es una plataforma multipantalla donde yo tengo realmente ahora mismo cuatro ventanas abiertas con mi cartera, mis órdenes, mi gráfico y un poco el mercado, cómo está yendo ahora mismo. Como a mí lo que me interesa es el gráfico, voy a ampliarlo y me voy a olvidar un poco de las demás ventanas.
Lo primero, voy a configurarlo para que todos lo vean en una escala que me sea útil para mi operativa. En este caso, yo en vez de 5 minutos lo voy a hacer un poco más largo. Entonces voy a coger una escala de 1 hora y 1000 unidades, ¿de acuerdo? Para tener algo más de tiempo. Si se fijan ahora mismo, lo que tengo abierto es el gráfico del mini IBEX. He cogido el mini IBEX porque al final es un futuro que replica el índice, como bien saben. Entonces lo que ven es prácticamente idéntico al comportamiento del IBEX 35, del índice en general. ¿Me vale muy bien para qué? Pues si se fijan aquí, tengo una figura muy clara. Vamos a empezar a graficar, según lo que hemos aprendido. Tendencias. Venimos de una tendencia como bajista, ¿verdad? Claramente identificable. Vengo de una tendencia bajista que se me rompe en un momento dado a mediados de agosto de este año, y a partir de ahí se me genera una segunda tendencia, en este caso alcista. Y ahora, en los últimos días, desde el día 17, nos estamos moviendo lateralmente, ¿de acuerdo? Es muy fácil identificar las tendencias en el IBEX en este concepto que sería un poco de medio plazo. Si se fijan que en graficado, lo que les decía, importantísimo, máximos decrecientes, tendencia bajista, mínimos crecientes, tendencia alcista. Las figuras de, cuando empiezo a graficar lo que es análisis de tendencia, se fijan, es muy sencillo. A partir de aquí vamos a empezar a incorporar todos los elementos que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso. Lo primero que es, hemos estado hablando de soportes y resistencias, ¿verdad? Soportes y resistencias que decíamos que podían ser oblicuas u horizontales. Vamos a graficar las horizontales y voy a cortar el gráfico para que lo vean de una manera mucho más sencilla, ¿va? Lo primero, de una manera muy simple, si se fijan, puedo graficarme un movimiento muy rápido de soportes y resistencias. Como les decía, cuantos más veces se cumplan, más veces más valor le daré. Entonces, de una manera, vamos a hacerlo un poco a ojo de buen cubero para hacerlo lo más rápido posible. Si se fijan, ahora mismo me acabo de crear un soporte y una resistencia. ¿En dónde? En puntos donde veo que hay cierta debilidad en la oferta o en la demanda. Y me he creado un canal bastante atractivo. ¿Por qué? Son 250 puntos. No parece mucho, pero 250 puntos en un mini del IBEX son 250 euros, en un grande del IBEX son 2.500 euros. O sea, ya es una rentabilidad interesante, ¿de acuerdo? Entonces, me puede valer como margen para realizar operaciones. Señales de venta, ¿dónde? Cada vez que toca la parte superior donde se encuentra la resistencia, y señales de compra, la parte inferior del soporte. Aquí me habría quedado una estrategia. ¿Qué estoy pensando? Que el movimiento lateral se va a hacer en el IBEX 35 durante los próximos meses y que por tanto voy a poder hacer un sistema de inversión aprovechando esas compras y esas ventas en soporte y resistencia durante el periodo de tiempo que me dure. ¿Cuándo se me va a acabar el periodo de tiempo? Cuando me rompa o bien el soporte o bien la resistencia con fuerza, espere al pullback de consolidación, ya sea por arriba o por abajo, y se me dispara el valor para uno u otro sentido. Pero yo realmente ahora mismo lo que estoy viendo es esa tendencia lateral. Como vengo de ¿dónde? Vengo de un movimiento alcista, ¿verdad? Vengo de tendencia alcista que se creó, como decíamos, el 15 de agosto. ¿Tengo que seguir creyendo en ella? Pues he tenido un momento de ruptura, pero si se fijan, volvió a la normalidad, segundo momento de ruptura, y ahora mismo estamos en ese momento de determinación. Si se fijan por volumen, las últimas sesiones no han tenido mucho, quizá la que más tuvo fue la decaída del miércoles, pero si se fijan, pues aquí voy a estar invirtiendo con esta manera lateral, siempre apostando a que mi tendencia sigue siendo alcista porque todavía no la he roto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estoy tomándome es un periodo de descanso, lo que les decía al principio, las figuras intermedias que se crean de continuación de tendencia. Se fijan, me está creando una cuña invertida. Debería tener este movimiento alcista como consecución de este movimiento que tengo en estos momentos. Si se han fijado, hemos hecho en 5 minutos una descripción muy gráfica de un soporte y una resistencia y de las tendencias. Les decía que si no quieren hacerlo ustedes mismos,
bien sea porque no les apetece o sencillamente porque prefiera que se lo haga otro, la propia herramienta, de manera automática, vamos a limpiar los gráficos que hemos hecho, de manera automática nos lo va a graficar él. Si fijan en la parte superior, tengo tanto las oblicuas como las horizontales. En este momento le vamos a pedir al sistema que sea él mismo el que nos la grafique. Si se fijan, lo que hemos hecho ha sido algo muy similar a lo que habíamos hecho a mano, pero el sistema lo ha hecho automáticamente, detectando esos mínimos y esos máximos que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, compra, venta, ¿con dónde stop? Por supuesto, stop y stop, si es compra o si es venta. Con eso ya tendríamos una metodología de inversión bastante sencilla, basada en un análisis técnico bastante sencillo y que puede hacer cualquiera desde su casa. Hemos identificado tendencias, soportes y resistencias, figuras de continuación, como las que estamos viendo aquí en el último periodo de tiempo, y nos falta ver, y bastante interesante, las figuras de cambio de tendencia. Entonces, si se fijan, aquí decíamos que veníamos de tendencia bajista y rompemos y incorporamos. ¿Qué figura es la que se puede ver? Vamos a hacerle un zoom para que lo vean mejor y lo van a ver de una manera bastante visual. Si se fijan, venimos de nuestra tendencia bajista, pero ¿qué figura es la que nos importa? Si se fijan, no se ve muy bien, la voy a intentar hacer un poco más gráfica. Si se fijan, ahí tengo un triángulo invertido, ¿verdad? Y si lo acompañamos, podemos generar una figura de hombro, cabeza, hombro, invertida, que es la que se dio durante este verano. Tengo una línea clavicular, punto 1 que me interesaba, aquí está, ¿verdad? Si se fijan, esta línea va uniendo los puntos, con lo cual, ¿cuál sería mi objetivo en este caso? ¿Cuál hubiera sido mi orden? Pues, para que lo vean de una manera muy sencilla, desde la neckline hasta la cabeza, me lo tendría que llevar para la parte superior, concretamente hasta los 9.000 puntos. Ese sería el movimiento de corrección que nos habría hecho el sistema con la vuelta de tendencia bajista a tendencia alcista. Ya hemos llegado a esos niveles, por lo tanto, ¿qué le está pasando al valor? Que está generando un movimiento lateral con ese soporte y esa resistencia que nos puede dar margen para los próximos meses hacer esa inversión con ese método de entrada y salida con el soporte y la resistencia que pintábamos anteriormente. A partir de aquí, como venimos en tendencia alcista, lo normal, y hasta que nos diga lo contrario el gráfico, es que esta figura de continuación nos vuelva a representar una continuidad de la tendencia alcista. Pero habría que verlo con qué niveles, qué es lo importante que tengo que mirar. Pues concretamente, esta base, vamos a ponerla un poco más arriba, que es donde se hizo la figura de vuelta del neckline, sería mi nivel donde me tengo que empezar a preocupar si lo perfora con fuerza y con volumen. Hasta aquí todo entra dentro de la normalidad y cualquier cliente que se haya hecho su sistema de inversión, ya sea con soportes y resistencias o en tendencia, de momento sigue invertido. Lo único que la oferta y la demanda, como les decía, están agotando un poco esa trayectoria alcista que venían en los últimos meses. Si se fijan, muy rápido, muy sencillo, y lo pueden hacer cualquiera con esta herramienta que es gratuita a través del broker de Bankinter en sus casas. Podemos hacerlo sobre cualquier valor. Hemos cogido el futuro del IBEX, pero vamos a hacerlo con otro valor cualquiera para que vean que esto al final funciona. Vamos a coger índices, sobre todo por no entrar en valorar una acción concreta. Y en vez del IBEX vamos a coger el DAX, por hacernos una idea. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar la configuración, vamos a hacerlo con diario. Recomendación, depende qué inversor sea. Un inversor a largo plazo tampoco necesita que el periodo temporal que seleccionamos sea cada hora o cada 5 minutos. Es interesante que vea a qué precio está cotizando, pero realmente no tiene esa necesidad de hacerse gráficos pequeños. Un operador a medio corto plazo, evidentemente, debería seleccionar o bien una hora
o bien, si es a corto plazo, un tick de 5 minutos, ¿de acuerdo? Para que la correlación del gráfico con su inversión sea óptima. Yo en este caso voy a hacerlo para una inversión a más largo plazo y ahora mismo estamos viendo el DAX. Tendencia, lo primero que vemos en el periodo, ¿cuál sería? Alcista. Mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Sigo en tendencia alcista. Sí que es verdad que he tenido mucha volatilidad, pero el inversor que hubiera invertido en 2015, 2016, hubiera ganado dinero si hubiera invertido en la parte baja, ¿de acuerdo? Incluso en la parte alta también hubiera ganado dinero a día de hoy. Entonces, venimos de una tendencia alcista, con un canal muy amplio, ¿de acuerdo? Entonces, sí que estamos viendo qué figura vemos que es la que no nos gustaría en estos momentos y que nos puede estar indicando un cambio de tendencia. Y es verdad que usamos un gráfico muy a largo, ¿de acuerdo? Que no sería el más recomendable, pero es para que lo vean muy bien gráficamente. Si se fijan, hombro, hombro y cabeza, ¿de acuerdo? Se nos ha hecho una figura bastante perfecta y si se fijan, vamos a hacerlo muy rápido. Doble techo, o hombro, cabeza, hombro, aquí cada uno verá lo que quiera ver. Yo veo un hombro, cabeza, hombro más que un doble techo, a pesar de que no sea una única punta. Pero como el sistema nos da un poco igual, porque lo que nos interesa que es coger desde la línea clavicular hasta el techo y arrastrarla. Ese hubiera sido mi objetivo. Si se fijan, se ha cumplido pues prácticamente perfectamente con ese mínimo que tocó en enero del en diciembre de 2018. Casi perfecto se cumplió. A partir de ahí, el valor ha vuelto a corregir. ¿Qué tenemos que ir viendo? En este gráfico, como es a tan largo plazo, es complicado. Pero esto habría dos opciones, o que estamos continuando la tendencia, ¿de acuerdo? Lo cual es extraño, o que es un movimiento de pullback, pero con una trayectoria temporal muy amplia, porque nuestro gráfico es muy amplio. Entonces, aquí lo que deberíamos hacer es acortar un poco este gráfico y un analista técnico lo que haría sería cuadrar una figura alcista con este canal para fijar un soporte y una resistencia oblicua, y a partir de aquí me tengo que mover. Si se fijan, como es diario, la franja es muy amplia, hay mucho margen, tanto de beneficio como de pérdida. Pocas operaciones, pero claro, las que salen son muy interesantes. Entonces, hay que focalizarse en estos niveles. ¿Qué me interesaría si soy alcista? Que rompa la resistencia, y si soy bajista, que rompa el soporte. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a estar esperando en los próximos meses, días, meses del DAX, en este caso, ¿de acuerdo? Nos ha costado 10-15 minutos, no llevamos más tiempo con el broker abierto y hemos puesto en práctica todo lo que hemos visto en el curso. Por lo tanto, mi objetivo, que lo empiecen a plantear, por lo menos que se lo planteen antes de hacer cualquier inversión, que decidan comprar o vender por su corazonada, pero que intenten acompañarlo, por lo menos, ya no de análisis fundamental, si quieren bien, si no, no, pero por lo menos de análisis técnico, porque es muy sencillo y muy rápido de implementar en cualquier metodología de inversión y por lo menos les ayuda a ver la tendencia que está llevando el precio tanto a largo como a corto plazo. Con lo cual, les animo a todos a usarlo, les dejo con mi compañero Manuel Sabatel, que seguro que les va a destripar mucho más nuestra herramienta de broker gráfico para que le puedan sacar el máximo sus posibilidades. Y sobre todo darles a todos las gracias por su asistencia a este curso online en un día como hoy, que es el Día de la Educación Financiera, que esperamos continuar los próximos años con esta misma tipología de cursos para que el mundo de la inversión llegue a cualquier persona física que esté, y jurídica que esté interesada en el mundo de los valores, en el mundo de la inversión en mercados financieros. Muchísimas gracias y buenos días.